Hola familia de Clave Bursátil, ¿cómo están? Soy Nico y este es un nuevo episodio de Mercado Salvaje. Hola Nico, hola amigos de Clave, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mercado Salvaje. Acá estamos para contarte lo que está pasando en los mercados de una manera que no vas a encontrar en otro lado, y por eso te pido que le pongas un me gusta a este programa y que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste. Además te cuento que nosotros podemos asesorarte en tus inversiones. Así es, con un servicio de asesoramiento que no tiene ningún costo asociado para vos, sino que utiliza las comisiones que ya pagás hoy en tu broker. Asesorate con nosotros en diferentes brokers que operan en la bolsa argentina con el equipo de asesores matriculados de Clave Bursátil. Entrá a clavebursátil.com/asesores y mandanos tus consultas, que no nos molesta para nada. Esto está en clavebursátil.com/asesores. Y vamos con el análisis de la semana del mercado local y arrancamos por el lado de las acciones, donde tuvimos en el mercado local una semana muy corta y atípica. Solamente 3 días hábiles en Argentina, 4 días hábiles en Estados Unidos con feriado el lunes, y encima en China están con el año nuevo que dura no sé cuántos días, así que semana típica en la que cotizaron las acciones en el mercado local. 3 días, 4 días cotizaron los ADR en Estados Unidos y hubo mucha volatilidad. Aún así, el Merval terminó un 3% en dólares positivo la semana, luego de un arranque muy feo el día miércoles, pero el jueves y el viernes rebotó ambos días, terminando una semana positiva, y podemos ver ahora con un poco más de claridad que el Merval en dólares se está moviendo como en un rango, en una tendencia alcista de corto plazo. Hace 3 semanas nomás el Merval alcanzó un máximo del último año, que no se veía desde comienzos del 2025, pero después metió 2 semanas furiosas de baja y recién la semana que pasó rebotó. Este rango tiene aproximadamente un 15% de amplitud a la baja, con lo cual, si bien estamos en una suerte de lateralización, la volatilidad es alta y es de esperarse que a los inversores y en particular a los pequeños como nosotros nos ponga los pelos de punta, nos ponga nerviosos tanta volatilidad, pero hay que ver un poco más el árbol y no tanto el bosque. En los últimos 4 meses, después de la gran voladura posterior a las elecciones, el Merval se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles, en torno a los 2.000 puntos medido en dólar contado con liquidación. Si hacemos un zoom y lo vemos un poco más cerca, aún en visión semanal, vemos el patrón muy claro, el gap que dejó tras las elecciones, la gran voladura que fue la suba semanal más grande de las que se tenga registro a nivel mundial, y a partir de ahí se mantuvo lateralizando, como les digo, en torno a los $2.000, y ahora se encuentra en la parte más baja de ese rango. La línea de tendencia que viene desde antes, por momentos esta semana la quebró. Sin embargo, terminando positivo la semana, podríamos considerar que todavía esta línea de tendencia podría mantener su validez. De todas maneras, no me parece lo más importante, lo más trascendente, es solamente una referencia. Ahora, las noticias de la última semana, los drivers que afectan las expectativas del mercado, ¿pueden explicar lo que está pasando con el Merval los últimos días? Bueno, hemos hablado desde este espacio que los drivers más importantes para los activos argentinos este año parecen favorables. Es un año sin elecciones, donde no vas a tener probablemente una corrida cambiaria o una caída bruta de la demanda de dinero, para decirlo con otras palabras. No vas a tener esa volatilidad electoral. Por otro lado, los precios de los commodities vienen al alza. El Banco Central finalmente está comprando reservas y mucho más de lo que el mercado esperaba, que era el principal reclamo de los inversores. Geopolíticamente, el gobierno, que salió muy fortalecido de las elecciones, tiene además un respaldo muy sólido del gobierno de Estados Unidos. Si bien no podemos saber nunca lo que va a pasar y cada día en el mercado puede pasar cualquier cosa, el 2026 por ahora no parece ser un año con amenazas evidentes para los activos argentinos. Respecto de la marcha de la economía real, que muchos pueden tentarse a decir, a la luz de algunos hechos como lo que pasa con las empresas industriales, la dinámica del mercado de trabajo y otras cuestiones frágiles de la economía real, decir cómo le va a ir bien al índice de Merval si le va mal a la economía real, aunque fuera ese el caso o no. Bueno, el índice Merval, de hecho, el panel líder de acciones argentinas, se compone especialmente de 4 sectores: bancos, petroleras, servicios públicos y materiales. Y justamente, no materiales, pero bancos,
energéticas y servicios públicos son de los pocos sectores que le está yendo muy bien en la Argentina. Energéticas de la mano de vaca muerta con el petróleo y el gas. Bancos siendo intermediación financiera, una de las categorías del EMAE que viene creciendo más. Y servicios públicos con la quita de regulaciones y subsidios, que permite recomponer las cuentas de estas empresas. Entonces, por más que esta semana, con la cuestión de la reforma laboral y demás, los medios se llenaron de imágenes de conflictividad en torno al mercado de trabajo, a la industria nacional, etc., el índice de acciones de Argentina tiene muy poca o nula presencia de esos sectores que hoy en día se ven afectados. Con lo cual es lógico que las acciones argentinas no se vean afectadas por todas esas cuestiones. No es el caso así de empresas como Alvar y Ternium, donde podemos ver que desde el comienzo del gobierno vienen cayendo y no logran recuperar. Es porque esas empresas industriales siderúrgicas sí están afectadas por la marcha de la economía real hoy, pero el índice Merval tiene muy poca ponderación de ese tipo de empresas. Ahora, si analizamos el Merval en pesos en vez de analizarlo en dólares, dada la calma cambiaria que está habiendo en Argentina desde las pasadas elecciones del 26 de octubre del 25, podemos ver que el patrón de los precios es prácticamente igual al del gráfico en dólares. Ahora, analicemos el Merval desde el punto de vista del contexto global de los mercados de acciones y actualicemos el gráfico del ratio entre el Merval en dólares y el S&P 500, donde la media de 200 ruedas ha sido un indicador muy preciso. Y como ya hemos visto en otras entregas de este programa, desde el 2021 hasta el 2025, el Merval subió mucho más de lo que subió el S&P. Luego, el 2025, en particular a partir del Liberation Day, el Merval contra el S&P cayó fuertemente. Claro que se puso debajo de la media de 200, pero luego de las elecciones del pasado octubre, el Merval logró superar nuevamente la media de 200 y ahora se encuentra por encima de ella. Técnicamente, si nos basamos en este parámetro, tenemos elementos para pensar que está comenzando una nueva tendencia positiva del Merval contra el S&P. Pero quiero ser claro, lo que muestra este gráfico es lo que hace el Merval en relación al S&P, no el Merval en sí mismo. Es decir, ambas bolsas podrían caer, pero si el Merval cae menos, este gráfico iría para arriba. No se trata de un movimiento absoluto, sino relativo. Gráfico que nos ayuda a revelar información interesante que nos puede servir, por ejemplo, para saber cuánto de acciones argentinas ponderar en nuestro portafolio o para saber en qué medida la dinámica del S&P viene arrastrando o no al Merval. Pero bueno, 2026 recién empieza y todavía queda mucho por delante. Si comparamos al Merval con la hermana bolsa de Brasil, podemos ver que a pesar de lo que aconteció en el último año en particular, la tendencia desde el 2021 sigue siendo favorable al Merval. El Merval ha rendido más desde el 2021 hasta aquí de lo que lo ha hecho el EWZ. Aunque en el año 2025, claro, rindió mucho más el EWZ y en lo que va del 2026 también. Todavía queda cierto recorrido a la baja a favor del EWZ para llegar a la base de la tendencia que aún es a favor del Merval. Ahora, uno de los hechos que hemos analizado en el programa anterior, pero es una dinámica que se mantiene y es interesante, tiene que ver con la divergencia que está habiendo en los últimos meses respecto del riesgo país y el Merval. Como vemos en este gráfico de IEB, el Merval y el riesgo país tienen una correlación inversa, claro. Cuando baja el riesgo país, sube el Merval. Acá podríamos tirar un horizonte y es como un espejo de agua, ¿no? Y es que claro, el riesgo país es una canasta de bonos y el Merval de acciones. Y no necesariamente se tienen que comportar igual. Pero claro, que las variables macroeconómicas, la dinámica política, afecta a ambas clases de activos, acciones y a bonos. En un país de alta inestabilidad, como la Argentina, donde no hay una base de seguridad jurídica garantizada de largo plazo, un proyecto de políticas públicas de largo plazo, y todo cambia repentinamente con uno y otro gobierno, lo que se llama el trade macro es el que tiene la mayor preponderancia y por eso hay una correlación tan alta en acciones y bonos. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde la dinámica es diferente, cuando cae el mercado de acciones y hay un flight to quality, suben los bonos, porque el mercado se va de un lugar para refugiarse en el otro. En cambio, en la Argentina no son refugio los bonos, sino que tanto acciones como bonos están afectadas por la dinámica política y la macroeconómica por igual. En la Argentina, el activo de refugio, el safe asset, es el dólar americano, no los bonos soberanos del propio Estado. Y por eso es que vemos una correlación tan pareja, no exactamente igual,
pero alta correlación entre el riesgo país cuando baja y el Merval subiendo. Cuestión que en las últimas semanas hemos visto divergencia en esto, con mucha más volatilidad en el Merval que en los bonos. Como podemos ver, los bonos hard dólar con el gráfico del riesgo país, este se viene manteniendo en la zona de 500 puntos. Acá lo tenemos más actualizado con la página Bond Terminal, que calcula esto en tiempo real. Lo tenemos en 517 puntos el riesgo país y se mantiene dentro de la zona de rollover en base a lo que había dicho Caputo oportunamente de cuál era el riesgo país que pretendía para volver al mercado, para volver a emitir deuda en el mercado, y había hablado de 550 puntos. Sin embargo, en aquel momento él también había estipulado que para este momento la tasa de los Estados Unidos iba a estar en 3,75 y hoy la tasa de Estados Unidos está en 4,10, con lo cual un riesgo país de Argentina en 500 puntos, arriba de los 4,10 de Estados Unidos. Estamos hablando de 9,10 para la tasa de Argentina, que claro, cuando salió a colocar el AN29 fue 9,25 la tasa que obtuvo, así que ahí dan las cuentas. Este riesgo país, aunque es el que Caputo había dicho necesario para volver a emitir deuda en el mercado, considerando que la tasa de Estados Unidos se mantiene alta, resulta en una tasa demasiado alta para la Argentina aún, arriba del 9% para salir a rolear la deuda en el mercado. Tal vez sea por eso que Caputo deslizó hace algunas semanas que la estrategia respecto del regreso a los mercados, la refinanciación de la deuda, va a ser la del histeriqueo, es decir, no salir a emitir deuda rápidamente, no salir a empapelar Wall Street como se hizo en la época de Macri con el propio Caputo, sino de hacerlo lo menos posible, aunque el riesgo país ya te permita refinanciar la deuda como se hizo con el AN29 a fin del año pasado, donde se lograron levantar más de 900 millones de dólares, sino tratar de evitar eso y seguir haciendo repos y postergando el regreso al mercado para generar una escasez de bonos en circulación que tienda a generar una especie de FOMO, si es que hay apetitos por bonos argentinos, por bonos emergentes en general, y hay pocos en circulación, no salen a colocarse bonos nuevos, bueno, se revaloricen más aún los bonos que ya existen, cuyo stock se va reduciendo cada 6 meses cuando se pagan amortizaciones, y de esa manera el riesgo país baje más aún. Pero ¿hasta dónde podría bajar el riesgo país, al menos durante este mandato de Milei? Nosotros en Clave Bursátil hacemos la cuenta con un objetivo de 400 puntos de riesgo país. Hoy estamos en 517. ¿Y cuál es la suba que faltaría en los bonos para ir en una curva modelo que arranca en 7% en la parte corta y llega a 9% en la parte larga, teniendo una pendiente positiva como una curva sana, para llegar a 400 puntos de riesgo país? Bueno, entre un 1 y un 7% de suba dependiendo del bono, siendo aún hoy el AE38 el que tendría más potencial de suba en ese hipotético caso, riesgo país de 400. Fíjense que el promedio regional está más cerca de 300. Cuando Caputo puso el objetivo de riesgo país 500, era 400 el promedio regional. Es que en los últimos meses los bonos de países emergentes han subido mucho y el riesgo país de toda Latinoamérica ha bajado sustancialmente, más de 100 puntos básicos el riesgo país promedio de la región. Tanto es así que la Argentina, que estaba en el tercer puesto de riesgo país más alto de la región, ahora volvió al primer puesto. ¿Pero cómo? Si el riesgo país bajó tanto, si quebró la barrera de los 500 puntos recientemente, ¿cómo es que estamos primeros en riesgo país regional si hasta hace poco estábamos terceros? Ecuador y Bolivia nos superaban. Bueno, es que Ecuador y Bolivia bajaron su riesgo país más de lo que lo bajó Argentina en los últimos tiempos. Bolivia tuvo una elección donde después de muchos años perdió el partido de izquierda y ganó un candidato de derecha. Y Ecuador hizo la estrategia de salir a colocar deuda nueva pero en baja cantidad. El mercado le ofreció mucho más de lo que Ecuador estaba dispuesto a aceptar, agarró solo una parte y eso generó la expectativa de que hay una gran demanda por bonos de Ecuador, generó ese FOMO del que les hablaba recién que podría ocurrir con la Argentina también, y propició una suba muy fuerte de los bonos ecuatorianos que llevaron al país al tercer puesto de riesgo país. Hoy Argentina tiene el mayor riesgo país de la región, aún cuando lo bajó fuertemente en los últimos meses, y es el riesgo país más bajo de los últimos 8 años. Esto sugiere que existe hoy un apetito por bonos sudamericanos, como pasó recientemente con Ecuador. Pero ¿por qué en nuestras hipótesis calculamos el recorrido al alza de los bonos
en un escenario de riesgo país de 400 y no menos? Bueno, es porque el año que viene hay elecciones presidenciales en la Argentina y ya sabemos cómo se comporta el mercado en situación de elecciones de Argentina. No por nada, la Argentina tiene dos récords muy recientes: la caída más grande de la historia de una bolsa en el 2019 tras una elección y la suba más grande en la historia de una bolsa en el 2025 después de una elección. ¿Qué creen que va a pasar en 2027? Independientemente de quién gane, quiénes sean los candidatos, va a sobrar volatilidad. En particular después del segundo semestre del año que viene, cuando empecemos a entrar en la carrera electoral. Entonces, si bien el contexto internacional hoy es muy favorable para los bonos latinoamericanos, y ya lo vemos en la compresión generalizada de riesgo país de toda la región, el actual gobierno no es un gobierno de unidad nacional, sino que es un gobierno propio de la dinámica pendular, pero con el péndulo yendo bien fuerte hacia la derecha. No hay una gran coalición o una oposición moderada también pro mercado, sino que el lado izquierdo del péndulo hoy está debilitado, pero la dinámica de pendularidad no está terminada. Es decir, que las políticas del actual gobierno, que los analistas ven con buenos ojos, en particular la política fiscal de austeridad, de recortes, de ajuste, la acumulación de reservas y la priorización de la estabilidad de precios, la apertura económica y todo lo que pregona el actual gobierno, podría cambiar repentinamente en el periodo presidencial siguiente. Es por eso que en lo personal veo difícil que el riesgo país de Argentina vaya a ir del promedio regional hacia abajo, al menos durante el primer mandato de este gobierno. Ahora, si el gobierno lograra reelegir en 2027, o si para 2027 la oposición fuera también un signo que el mercado viera favorablemente, con lo cual no habría más péndulo, no es que vamos de un extremo al otro. Bueno, en cualquiera de esos casos creo que sí podría habilitarse un riesgo país más bajo que el promedio regional. Pero en esta instancia, a un año de una nueva elección presidencial y con la polarización al mango como está ahora, no creo que el mercado considere que ya puede pisar sobre seguro de manera definitiva en la Argentina. Y siempre va a estar con un ojo puesto en la salida de emergencia para salir corriendo. Es por eso que hoy utilizamos un escenario optimista de riesgo país de 400 puntos con el margen de suba que vemos en pantalla para los bonos. Como un ejemplo de esto y de la sensibilidad en este momento, en el presente, de los bonos a la actividad política en Argentina, en particular la parlamentaria que hubo esta semana, podemos ver esta captura del día viernes, donde teníamos el EMB bajando, o sea, el índice de bonos emergentes, del cual participan los bonos argentinos aproximadamente con un 3% de ponderación de todo el índice de bonos emergentes de JP Morgan. Hay 6 bonos argentinos ley extranjera. Podemos ver que estaban subiendo a lo largo de toda la curva, entre 0,2 y 0,9%, con el EMB bajando, o sea, los bonos argentinos yendo para el lado contrario de su propio índice. ¿Qué había pasado ese día? Se había aprobado la reforma laboral a la madrugada en el Congreso. ¿Será casualidad? Probablemente no. Probablemente esta semana todas las miradas se las llevó el dólar. Así es, el dólar en Argentina, que alcanzó el valor más bajo desde el pasado septiembre, con un dólar mayorista que bajó tanto hasta 1.375 pesos en las pocas ruedas que hubo. Y podemos ver cómo se va alejando tanto del techo de la banda y ya supera un spread del 15%, digamos, entre el techo y la cotización del spot. Además, en ese contexto, en las 3 ruedas que hubo esta semana, el Banco Central compró 80, 76 y 167 millones de pesos el último día, con el tipo de cambio cayendo un 1,2. Impresionante dinámica del mercado cambiario. Y acá vemos con gráfico de Javier Giordano las compras acumuladas del Banco Central, que ya superan los 2.400 millones de dólares. Mucho más de lo que cualquiera hubiera esperado. Y esto no se explica todo por el carry trade en pesos, sino que observemos la dinámica del saldo comercial de la Argentina, de las exportaciones contra las importaciones. El enero de 2026 fue el enero de mayor saldo comercial positivo de los últimos 25 años. Y acá podemos ver con gráfico de Equilibra los distintos saldos comerciales de los eneros desde el año 2000 hasta acá. Y veamos que el saldo energético no es lo más importante y lo que más explica el saldo comercial de enero, sino que el resto de los bienes no energéticos ha explicado en gran parte el salto en el saldo comercial en un mes que no suele ser tan positivo.
como podemos ver en el informe del propio INDEC, las exportaciones crecieron interanualmente un casi 20%, 19,3% se exportaron 7.000 millones de dólares, mientras que se importaron 5.000 millones. Hubo una caída fuerte interanual de importaciones y acá es donde un economista puede decir, cuidado, porque parte de la caída de esas importaciones se debe al clima recesivo. O sea, si la economía estuviera creciendo pujantemente y hubiera más importaciones, ¿qué pasaría con el saldo comercial? Bueno, no lo sabemos, es un comentario posible. Pero la realidad es que hoy está habiendo un saldo comercial inmenso, 2.000 millones de dólares solamente en un mes. Otra manera de observar este fenómeno es a través de este gráfico de Romano Group, donde podemos ver las importaciones y las exportaciones en el mismo gráfico, línea gris las importaciones, línea azul las expo, y podemos ver cómo a partir del cambio de gobierno a fines del 23 suben mucho las exportaciones y suben mucho menos las impo. Y en particular en los últimos meses podemos ver cómo las importaciones se van derrumbando mientras que las exportaciones van subiendo, una divergencia. Por eso no es casualidad la dinámica cambiaria que estamos viendo por mucho más oferta de dólares en la Argentina, con un precio que cae fuertemente con el central comprando reservas. De hecho, en esta tabla de Bloomberg podemos ver que en lo que va del incipiente 2026, el peso argentino es la tercera moneda que más se apreció de todos los emergentes en el mundo, después del real brasilero y el peso mexicano. Ahora, todo luce muy auspicioso para la moneda argentina y la perspectiva para el 2026 es positiva. Pero ¿cuáles son los riesgos para nosotros los inversores? Bueno, el tipo de cambio real multilateral está operando nuevamente por abajo de 90. Y si bien un economista podría decirte, no importa el índice de tipo de cambio real multilateral, ¿qué es lo que está tratando de decir? ¿Que el dólar se está atrasando en la Argentina, que está quedando demasiado barato? Por más que mires el índice de tipo de cambio real multilateral y lo quieras ver como una variable decisiva, lo que importa finalmente es esto: se están exportando 7.000 millones por mes y se están importando mucho menos. Entonces, ¿cuál es el fin de mirar el índice del tipo de cambio real multilateral si en la práctica los que tienen productos exportables los están vendiendo a mansalva? Digamos, si el dólar estuviera realmente muy atrasado, no pasaría esto. Los exportadores no querrían vender y los importadores estarían tirando de cabeza y sobreestoqueándose de importaciones, y está pasando todo lo contrario. Y bueno, es un debate de economistas que seguramente tenga su lugar en muchas mesas. Sin embargo, nosotros somos inversores. ¿Y cómo nos afecta esto para nuestras estrategias? Bueno, sigue cayendo el dólar, se amplía la brecha con el techo de la banda. El techo de la banda va acelerando porque la inflación no afloja, la inflación viene acelerando los últimos 9 meses. Entonces el techo de la banda cada vez está más lejos del precio del dólar y hay una brecha más grande. Para las acciones esto no es problema, para los bonos en dólares menos, porque el central está acumulando reservas. Pero ¿qué pasa con los bonos en pesos? ¿Qué pasa con las inversiones en pesos? ¿Cómo nos afecta esta dinámica cambiaria? Porque hoy ya con un 15% de brecha entre el precio del dólar y el techo de la banda, una suba abrupta del dólar podría consumirte hasta 5 meses de tasa de interés de un saque, si es que el dólar pegara esa suba del 15% y se fuera al techo de la banda, que es un escenario teórico. Hoy estamos viendo ese escenario. Bueno, estamos por entrar en la cosecha gruesa, en la liquidación de la cosecha gruesa, que venía con una seca bastante importante, pero en los últimos días y en particular en el sur de Santa Fe, donde mayor estrés hídrico teníamos hasta la semana pasada, se concentraron entre 30 y 100 milímetros de lluvia, con lo cual se terminó la seca en esa región, aunque en algunas zonas hubo granizo fuerte que rompió todo, aunque afortunadamente no fue un fenómeno generalizado. Pero la bolsa de cereales ha mejorado la perspectiva de los rendimientos de la cosecha gruesa, que probablemente no sea la mejor de la historia, pero va a ser una cosecha, como vienen las cosas, de buena para arriba, con lo cual podemos tener una expectativa de que este fenómeno del dólar cayendo y el Banco Central acumulando se corte ahora, justo cuando va a entrar la cosecha gruesa. Probablemente no. Probablemente esta estacionalidad del agro ayude a este proceso a continuar y hasta profundizarse. Sin embargo, nosotros, que somos inversores financieros, tenemos que tener en cuenta que a medida que el dólar se hace más barato y el techo de la banda se hace más alto,
y hay un mayor spread, hay un riesgo más alto de que un salto cambiario, cuando cambie la estacionalidad, nos coma los rendimientos de la tasa de interés en pesos, tenemos que estar listos para darnos vuelta a tiempo. Considerando el rendimiento de aproximadamente 3% mensual que viene teniendo un bono en pesos, como podemos ver en las curvas de tasa fija, donde tenemos algunos papeles con una TNA de 40% anual, lo cual nos da más o menos un 3% mensual. Bueno, esos rendimientos medidos en dólares, sumando esa tasa al 3% mensual a la caída que ha tenido el dólar, es decir, que los rendimientos en dólares del carry trade han sido impresionantes, entre 10 y 15% en lo poco que va de este año medido en dólares. Bueno, va a haber que estar atentos para tomar la ganancia rápidamente cuando empiece a bajar la espuma de la temporada alta del agro, y eso probablemente sea en algún momento del mes de mayo o por ahí, dado que por más que la estacionalidad del agro, que impacta en la dinámica cambiaria, haciendo bajar el tipo de cambio y permitiendo al central acumular reservas, al mismo tiempo se va generando un comentario, una expectativa de que este dólar está demasiado barato y que en algún momento tiene que pegar la vuelta. Probablemente no hacia un escenario de corrida, probablemente no haya una caída bruta de la demanda de dinero este año porque no hay elecciones, pero sí en algún momento de 2026 probablemente veamos un reacomodamiento del mercado cambiario cuando termine la estacionalidad del agro. Tal vez por eso sea que el equipo de inversión del Bank of America, en su último informe sobre países emergentes, en un apartado muy cortito, donde dice ¿qué nos gusta de mercados emergentes hoy? Dice Latinoamérica. En este apartado, Bank of America dice que en moneda local lo que más le gusta a Argentina son los bonser, o sea, los bonos SER, no los tasas fijas o los TAMAR. ¿Qué pasa? Los bonos SER, dado el esquema cambiario actual, en el cual el techo de la banda es el IPC, de alguna manera tienen una cobertura dual de dólar y de inflación al mismo tiempo. Mientras que en moneda extranjera, dice, en Argentina sigue siendo nuestro top pick, o sea, Argentina sigue siendo nuestro preferido, dado que el reacceso al mercado debería desatar un círculo virtuoso de tasas más bajas, lo que hablábamos antes del riesgo país bajando a 400. Así que a Bank of America nos tiene como su preferido en Latinoamérica con bonos SER y bonos en dólares. Los bonos SER en Argentina hoy rinden, por ejemplo, un bono al 2027, como para no meternos en las elecciones. Vamos hasta acá, un bono que vence en abril del 2027 para acá. Tenemos dos bonos SER, cupón cero, o sea, bullet, que vencen en marzo y en abril del 2027. Esos bonos hoy rinden entre un 6 y un 7% de tasa anual, más la inflación, o sea, tasa real. Y dado que el tipo de cambio tiene un esquema de bandas, cuya banda superior es la inflación, entonces eso hace que el bono SER te cubra, te proteja también de la volatilidad cambiaria en el peor de los casos. O sea, el dólar no podría subir más de lo que sube la inflación. Bueno, ese es el trade que le gusta a JP Morgan en pesos. Estas cuestiones hay que seguirlas semana a semana. Y vos lo seguís acá en Mercado Salvaje, pero lo podés seguir con más frecuencia y más detalles si te asesorás con nosotros. Por eso te invito a entrar a clavebursátil.com para asesores y abrirte una cuenta con nosotros. Podés mandarnos tu consulta en el formulario que vas a encontrar abajo de todo en clavebursátil.com/asesores. Vamos ahora con el análisis internacional y comenzamos mirando en pantalla el gráfico en visión semanal del índice S&P 500, donde vemos que tuvimos una semana bastante tranquila, sin grandes movimientos en Wall Street. En líneas generales, lo que se dio fue un rebote del sector tecnológico y una ligera caída de sectores defensivos, es decir, el movimiento inverso a lo que venía sucediendo las últimas semanas, pero a nivel general sin grandes cambios, sin una señal relevante. Observemos que el índice de S&P 500 viene muy aburrido, hace ya 4 meses prácticamente lateral y no puede superar al alza la zona de los 7000 puntos que corresponde a los máximos históricos y que viene funcionando como resistencia. Mientras no supera el alza al nivel de los 7000 puntos, podemos dar continuidad a esta pauta lateral. Y hacia abajo, ¿qué tenemos de soporte? La media móvil de 22 semanas, que fíjense que es justamente donde volvió a rebotar esta semana, finalizando con un 1% de suba. Caso de perder la media de 22 semanas, ahí sí habilitaría una corrección mayor. En caso de ir a buscar, por ejemplo, la media de 200 días y la zona de los 6.500 puntos, sería una caída
cercana a un 4 o 5% desde los niveles actuales. Como dato más relevante de la semana, tuvimos el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos con respecto a los aranceles de Trump, que la verdad, como analista bursátil, uno detesta tener que hablar de estos temas porque a esta altura, con lo que ya hemos visto en el último año, existe la posibilidad de que la semana que viene Trump salga con algo nuevo, que revierta la situación, que todo esto que estamos hablando no tenga ningún sentido. Y quedó clarísimo que haberle prestado atención a las políticas de Trump durante los últimos 14 meses no sirvieron de nada con respecto a decisiones de inversión. Pero bueno, en un informe semanal hay que mencionarlo ya que es realmente una noticia de relevancia, pero tomarlo como eso, como una noticia. Aspectos más importantes de este evento. Bueno, el fallo de la Corte Suprema fue un fallo con una votación de 6-3. 6 ganaron y decidieron que Donald Trump no tenía la autoridad constitucional para imponer los aranceles globales sin previa aprobación del Congreso, ya que estos aranceles que había implementado Donald Trump habían sido bajo una ley de emergencia que no autoriza aranceles comerciales de amplio alcance, y esto afecta principalmente a los aranceles recíprocos que se habían aplicado a muchísimos países. Sin embargo, no anula algunos aranceles específicos, por ejemplo, a determinadas industrias. Los aranceles al acero, aranceles al aluminio. Realmente poco serio, bastante bochornoso esto si tuvimos semejante revuelo por toda la política arancelaria de Trump a principios del año pasado, y ahora se vuelve todo para atrás porque era ilegal lo que hizo. Realmente llamativo. Bien, también se abre la pregunta de devolución de la recaudación, porque ahora queda la incógnita de si el gobierno de Estados Unidos va a tener que devolver cerca, se estima, de 160.000, 180.000 millones de dólares, que fue lo recaudado por los aranceles, lo cual abre la puerta a demandas exigiendo reembolsos por parte de importadoras y empresas afectadas por los aranceles. Respuesta de Trump: fiel a su estilo, criticó la decisión de la Corte Suprema, atacó a los jueces del tribunal y anunció un nuevo arancel global del 10%, en este caso apelando a una ley de comercio que permite aplicar tarifas temporales, con lo cual este arancel, si llega a entrar en vigor, va a poder tener una duración máxima de 150 días. Y por último, reacción de los mercados. Bueno, la reacción inmediata a la noticia fue positiva, con subas generalizadas en el índice S&P 500, Dow Jones y Nasdaq. Con respecto a inflación, nivel de precios, si se anula la posibilidad de aplicar aranceles a gusto y piacere de Trump, bueno, esto va a reducir la volatilidad en el contexto comercial y de cierta manera es positivo para las expectativas de inflación, lo cual también puede ser bueno para el ciclo de baja en las tasas de interés de la Reserva Federal. Hay que ver igual cómo va evolucionando. Al mismo tiempo, la posibilidad de reembolsos de aranceles podría aumentar más aún el déficit norteamericano y esto acelerar la debilidad del dólar estadounidense, lo cual podría ser un contexto aún más favorable para los mercados emergentes que ya arrancaron el año de muy buena manera. A nivel general, para las empresas puede ser positivo, ya que disminuye costos arancelarios, lo que aumenta márgenes y se traduce en mayores ganancias, pudiendo mejorar así las valuaciones de compañías que estaban afectadas por los aranceles a distintos productos importados. Y también, si lo consideramos, hay un riesgo de un nuevo escenario de volatilidad en el corto plazo si Trump se pone medio loco y empieza a aplicar nuevas políticas comerciales con nuevos anuncios que generen un episodio de volatilidad similar a marzo-abril del año pasado. Así que en conclusión, en pocas palabras, podríamos decir el fallo es positivo, ya que pone un freno legal a Trump, refuerza de cierta manera la institucionalidad de la política norteamericana, disminuye riesgos inflacionarios, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de un periodo de volatilidad en el corto plazo frente a la posible reacción de Donald Trump. Por otro lado, como dato más importante de la semana, tuvimos la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal, el índice de inflación PCE, que teóricamente es la lectura preferida de la Reserva Federal, y acá tuvimos sorpresas negativas con una aceleración inflacionaria. Observemos, a nivel mensual se arrojó una suba del 0,4%, mayor a lo previsto, duplicando con respecto al mes anterior, y podemos observar la lectura más alta desde noviembre del año 2023. Con esta aceleración mensual, la lectura interanual se ubicó en el
3,9%, también mayor a lo previsto, acelerando con respecto al mes anterior. Vemos que ya desde abril del año pasado viene en una tendencia de aceleración y en este caso también marcando la lectura más alta desde abril del año 2023. Volviendo al gráfico del índice S&P 500 en visión semanal, entonces bajo este contexto donde podría abrirse cierta volatilidad a nivel comercio global en el corto plazo y esos malos datos de inflación que podrían llegar a generar ruido en las expectativas sobre los recortes de tasa por parte de la Fed, bueno, atención en cómo pega la semana que viene sobre el nivel de precio. Desde mi visión hay margen para una corrección de mercado después de todo el rally desde abril hasta máximos de una suba de casi un 45% en el índice S&P 500 y frente a toda esta lateralización que estamos viendo en los últimos 4 meses, ¿no? De todos modos, desde la mirada técnica hay que esperar una señal clara, ya sea la superación al alza de los 7.000 puntos o la perforación de la media de 22 semanas. Observando ahora el índice Nasdaq, índice tecnológico también en visión semanal, vemos que tuvimos una buena semana para el sector tecnológico, el índice Nasdaq subiendo más de un 1%, sin embargo desde mi visión es tan solo un rebote dentro de un movimiento correctivo en el corto plazo. Si observemos que veníamos de 3 semanas negativas, ahora rebota y frena justo debajo de la media de 22 semanas, con lo cual cuidado porque podría todavía estar dentro de este movimiento de corrección y fíjense que desde donde cerró esta semana hasta ir a buscar la media de 200 días y la zona de los 24.000 puntos, tiene una caída adicional del 4%. Así que cuidado que tal vez no terminó todavía la corrección del sector tecnológico, podría quedarle caída aún para ir a buscar niveles de soporte de mayor relevancia. En lo que respecta al índice Dow Jones, sigue siendo el más sólido de los 3 índices en este inicio de año 2026, con esta rotación de sectores, mayor fortaleza en las empresas defensivas, empresas de consumo masivo, energía y cuidado de la salud. Podemos ver el índice Dow Jones ligeramente positivo esta semana, subiendo apenas un 0,25%, pero cómodamente arriba de la media de 22 semanas, 200 días, y ni hablar 200 semanas, con lo cual tendencia alcista acá de corto, mediano y largo plazo. Con respecto a mercados emergentes, hacemos ahora un repaso de los principales índices y activos, comenzando primero con el índice FXI, que engloba a empresas de gran capitalización de mercado de China. ¿Sí? Recordemos, China venimos planteando la teoría de un ciclo alcista vigente, ¿sí? Podemos ver un ciclo bajista desde febrero 2021 hasta enero del 2024, es decir, prácticamente 3 años de mercado bajista, y a partir de ahí inicia un nuevo ciclo alcista que ya viene con 2 años de extensión. Y actualmente estaríamos dentro de una corrección en este ciclo alcista desde fines de septiembre del año pasado, es decir, venimos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses de baja, 5 meses de corrección para este índice de acciones de China, que si sacamos la media de 22 semanas y dejamos solamente la media de 200 días, podemos ver que viene siendo un promedio móvil interesante, que viene funcionando de soporte en todo este ciclo alcista, en todas las caídas, y actualmente está ahí contra la media de 200 días, con lo cual una zona interesante. Falta una definición también acá en el índice FXI de acciones de China, pero si viéramos la superación al alza de esta línea de resistencia dinámica, que es una línea tendencial bajista que viene marcando todo el movimiento de corrección, sería la señal alcista que podría dar la continuidad del ciclo de suba, es decir, podríamos llegar a estar frente a una oportunidad de compra acá. Caso contrario, si quiebra a la baja toda esta zona, ya podría ser una señal muy bajista para China, así que a ir siguiéndola, ir viendo cómo evoluciona, pero puede ser interesante. Recordemos, este índice FXI está disponible en el mercado local como CDR. Siguiendo con lo que es el análisis de China, también podemos ver algunos activos relevantes de este país, como puede ser Alibaba, que cotiza con el ticker BABA, principal empresa de e-commerce. También vamos a ver algo similar. Recordemos, es un mercado bastante cíclico y los activos suelen moverse en sintonía. Caso BABA, también tenemos una gran tendencia bajista. Desde inicio de 2024 inicia un ciclo alcista y actualmente también lo tenemos en una corrección dentro de este ciclo de suba. Fijémonos que marcó máximos de este movimiento en septiembre del año pasado y desde ahí viene corrigiendo. Desde esos precios ya llegó a caer un
23%, y también tenemos a la media de 200 días como nivel de posible soporte. Así que a monitorear todo este nivel de precio en torno a los $150, que puede llegar a ser, si efectivamente reconoce como soporte esta zona, un buen nivel de compra para subirse a la tendencia alcista de este papel. También tenemos JD.com, principal empresa de retail, de ventas minoristas en China. También tiene servicios de logística y demás. Una empresa que su acción viene un tanto relegada del ciclo alcista de China, porque sí tuvo una buena salida en enero del 2024, todo el 2024 un buen rally alcista, pero en 2025 se pinchó y fijémonos que todavía no logró superar esta línea de tendencia bajista que viene funcionando de resistencia dinámica. Así que atención acá con JD.com para esperar finalmente una confirmación de salida alcista. Interesante desde ratio de evaluación esta empresa. Fijémonos, un ratio de precios sobre ventas de 0,22. Esto quiere decir que el valor de mercado de la compañía equivale al 0,2 de todas las ventas que genera esta empresa en un año. Es decir, al 20% de todos los ingresos que genera durante un año esta compañía, lo cual indica que está cotizando a una evaluación bastante interesante. Se podría estar infravalorada. Mismo un ratio PER de 9, que luce bastante bajo. Un precio sobre valor contable de 1,2, de los más bajos de la historia para este papel. Y además paga dividendos con una rentabilidad por dividendo actual del 3,5%, de las más altas en la historia para este activo. Así que un activo para tener en el radar realmente. Y por último, lo que es Baidu.com, lo que muchos catalogan como la Google de China, una empresa que es el principal motor de búsqueda en internet dentro de China. Sus principales ingresos vienen de lo que es publicidad digital. También ofrece distintas herramientas digitales de software, como también ofrece Google. Por eso dicen que es el Google de China. Y en este caso vemos algo bastante similar, toda una gran tendencia bajista y una salida alcista más reciente, aproximadamente en agosto del año 2025, y acá también podríamos tener a la media de 200 días acompañando el movimiento y sirviendo de soporte. Así que también otro papel para seguir. Desde lo que es la evaluación, cotiza ratios ya más elevados de los que veíamos en JD.com, pero sigue estando un poco por debajo de lo que llegó a cotizar en otros momentos. También una acción dentro de lo que es China para tener en el radar. Y por último, finalizando ya lo que es el análisis del gigante asiático, mirando el índice KWEB, que engloba las principales empresas tecnológicas de China vinculadas a lo que es Internet. Y acá vamos a ver algo bastante similar a lo que observábamos en el índice FXI, una importante tendencia bajista que, fijémonos que desde máximos de febrero 2021 hasta los mínimos llegó a caer un 82%, una destrucción de valor bastante importante, y a partir de ahí comienza a salir paulatinamente y toma aceleración alcista a principios del año 2025. Y fijémonos que toda esta tendencia de suba viene delimitada por una línea tendencial alcista funcionando de soporte, actualmente muy cerquita de encontrarnos nuevamente contra este nivel de soporte en esta corrección de corto plazo desde también fines de septiembre del año pasado, bajando ya un 20%, así que atención acá, podemos llegar a estar frente a un buen nivel de compra si no hay una ruptura a la baja que pueda indicar un cambio de tendencia y el fin del ciclo alcista actual, algo que desde mi visión pareciera poco probable frente a este contexto positivo para mercados emergentes a nivel general. Bien, por otro lado miramos lo que es el ETF EM de mercados emergentes, que lo venimos siguiendo también semana a semana en una clarísima tendencia alcista. Observemos esta semana subiendo un 2% más. La última vez que lo habíamos analizado había sido en este nivel y planteamos un potencial de suba en el corto plazo de un 18%, planteando lo que es este canal alcista por el cual aparentemente viene transitando desde el año 2016, con importantes impulsos de suba y fuertes correcciones en el medio, que en caso de alcanzarlo ahora le quedaría un potencial de suba en torno al 12%. Desde mi visión en el corto plazo, cuidado porque el movimiento luce bastante desarrollado, con lo cual
ya el potencial de suba hasta un nivel de resistencia relevante es de tan solo el 12%, mientras que una corrección podría darse tranquilamente. Hacia la zona de la media de 22 semanas podría caer casi un 10%, y si tuviéramos una caída ya más significativa, por ejemplo a la media de 100 semanas, que también ha funcionado varias veces como soporte, sería caer un 20%. Así que cuidado ya, que acá no parece ser el mejor momento de entrada, más allá de que pueda seguir subiendo en el corto plazo. Incluso si miramos el indicador RSI de fuerza relativa, ya lo tenemos en un claro nivel de sobrecompra. Por último, miramos lo que es Brasil, mirando el ETF EWZ, que engloba distintas acciones del mercado de Brasil, que podemos ver viene en una clara tendencia alcista desde inicios del año 2025, transitando por este canal de suba que logró desdoblar hace aproximadamente un mes atrás, y actualmente lo tenemos contra el techo de este desdoblamiento de canal, un nivel que viene funcionando muy bien de resistencia. Así que desde este lado también en el corto plazo podríamos estar frente a la formación de un techo, así que cautela acá, atención, que tranquilamente podríamos tener algún tipo de ajuste en precio hacia la zona tal vez de el medio de este desdoblamiento de canal, que sería el techo del canal anterior y actualmente el piso, y también a la media de 22 semanas promedio móvil, que viene funcionando también de soporte en toda esta tendencia alcista. Si miramos indicador de fuerza relativa, también en visión semanal en nivel de sobrecompra, con lo cual podría darse algún tipo de ajuste en precio. Desde una visión más amplia, más de largo plazo, mirando lo que es el gráfico en visión mensual, sí seguimos viendo una señal muy prometedora de un posible cambio de tendencia estructural de largo plazo, que podría dar inicio a un ciclo alcista de larga duración en Brasil, con lo cual de corto plazo podría llegar a darse algún tipo de corrección, lo cual podría llegar a ser una gran oportunidad de compra si efectivamente estamos frente al inicio de un ciclo alcista de larga duración para el mercado de Brasil. Traemos también el análisis del mercado cripto, que hace bastante que no mirábamos, y vamos a observar en este caso un análisis de ciclos de Bitcoin, mirando el gráfico de Bitcoin en visión mensual. Y bajo esta mirada podemos observar algo muy interesante. En primer lugar, observemos lo que fueron las subas y las bajas de los distintos ciclos de Bitcoin, donde podemos ver que al principio, cuando Bitcoin cotizaba en niveles muy bajos, las subas que se daban en los ciclos alcistas eran explosivos, llegando a subir un 49.000% en tan solo 2 años. Después subió un 11.000%. Después en el mercado alcista del 2020 a 2021 subió un 1.800%. Y en el último mercado alcista desde principios del 2023 hasta octubre del año pasado llegó a subir un 650%. Vemos que a medida que el precio es más alto, las subas porcentuales se van reduciendo. Es decir, cada ciclo alcista va perdiendo potencia de suba. Mientras que los ciclos bajistas de cierta manera también van reduciendo la violencia de la baja. Al principio caídas de un 86%, 81%, 75%, y probablemente el ciclo bajista actual pueda llegar a tener una caída porcentual menor. También es interesante observar los promedios de duración de los distintos ciclos de Bitcoin, donde podemos ver que en promedio los ciclos bajistas han durado entre 12 y 15 meses, mientras que los ciclos alcistas han durado un promedio de 34 meses. Bajo esta mirada entonces nos daría que actualmente estamos dentro de un ciclo bajista, y que si se llegara a repetir el promedio de duración podría durar hasta aproximadamente octubre-noviembre del año 2026. Ahora bien, desde lo que es la zona de posibles niveles de piso, podemos usar la herramienta de retroceso de Fibonacci, tomando el mínimo del ciclo bajista anterior, el máximo del último ciclo alcista, y ahí nos estaría dando los niveles de retroceso. Tenemos el 0,382 de Fibonacci en la zona de los $55.000 aproximadamente para Bitcoin, y el nivel del 0,5 de el retroceso de Fibonacci en torno a los $43.500 para Bitcoin, que en el ciclo anterior
retrocedió justamente al 50% de FIBO, es decir, que si repite el mismo patrón, podría ir a la zona de los $44.000 el Bitcoin aproximadamente. Fijémonos que ahora ya estamos muy cerquita del primer retroceso, que es el 0.382, en la zona de los $57.000. Abajo, $44.000. Y si le agregamos al gráfico la media de 200 semanas, que ha servido en varias ocasiones como un nivel de soporte, fijémonos que ya estamos casi en ese nivel. Así que desde la mirada de lo que es la acción de precio, esa zona de los $56.000, $57.000 luce sumamente interesante, pero en lo que fue el análisis de la duración de los ciclos, tal vez esto puede empezar a hacer una formación de suelo en estos niveles y quedarse lateralizando acá o rebotar en el medio y después volver a caer hasta octubre, noviembre, finales de el año actual. Por último, vamos con el análisis de la semana, donde profundizamos en alguna empresa en particular. En esta ocasión analizamos la acción de Coca-Cola, que cotiza en la bolsa de Estados Unidos con el ticker KO. Está disponible también como CDR en el mercado local y como vemos en pantalla acumula una suba de un 15,5% en lo que va del año, un gran inicio de 2026 para esta acción. Recientemente presentó resultados del cuarto trimestre de 2025, donde superó estimaciones en lo que fue el beneficio por acción con un EPS de 58 centavos, pero defraudó en ingresos con ingresos de 11.800 millones cuando el mercado venía esperando ingresos por 12.000 millones de dólares. Si miramos el estado de resultados del año 2025, fue en líneas generales un buen año para la compañía. Vemos que cerró con un crecimiento en ingresos del 2%, un salto en ingreso operativo del 38% debido a menores cargos operativos, y esto resultó en un crecimiento del 23% en el beneficio neto, igual crecimiento en el beneficio por acción, que cerró en $3.04, y las acciones en circulación vemos que cerraron prácticamente neutral, se redujeron pero muy ligeramente. Coca-Cola es la empresa líder mundial en bebidas carbonatadas y su negocio consiste principalmente en la fabricación y comercialización de bebidas, con su marca estrella Coca-Cola, primera marca de la empresa y la más importante a nivel mundial. Sin embargo, tiene 30 marcas con valor de $30 billones. Entre ellas, la empresa destaca 15 marcas creadas orgánicamente, 3 marcas producto de adquisiciones que hizo la empresa y 12 marcas creadas después de una adquisición. Podemos destacar algunas marcas como Fanta, Sprite, Aquarius y Cepita. Inicialmente el negocio de Coca-Cola consistía en la fabricación de la bebida, el embotellamiento y la logística, distribución hacia los puntos de venta al consumidor final. Sin embargo, desde el año 2014 la empresa cambió el enfoque estratégico en el cual vende el jarabe concentrado para elaborar la bebida y luego embotelladoras asociadas a la empresa se encargan del envasado y la distribución. Este modelo de negocio, Coca-Cola se encarga de fabricar el concentrado y de la estrategia de marketing y publicidad, un enfoque más rentable ya que tiene menores costos, tercerizando todo el proceso de embotellamiento y distribución. Vemos cómo el margen operativo de la compañía fue mejorando a partir del cambio de estrategia, pasando del 26,5% en el año 2017 al 30% en el año 2024. Incluso si observamos el margen operativo en el 2025 siguió mejorando hasta llegar arriba del 31%. Mirando ahora el track record de la compañía, podemos ver, y las proyecciones hacia adelante, vemos que los ingresos se mueven a un ritmo entre el 4 y 6% anual, mientras que el beneficio por acción lo hace entre el 7 y 9% a nivel anual. Es una empresa que se considera defensiva, con un negocio consolidado, presencia global y fuerza de marca. Esto es importante, lo cual le permite trasladar el aumento de precios al consumidor y tener un crecimiento similar a la inflación, más lo que pueda crecer genuinamente por aumento de la demanda en sus productos. Otro factor a tener en cuenta al invertir en esta empresa es que Coca-Cola paga dividendos, es lo que se considera un rey del dividendo, ya que, considerando el año 2025, lleva 63 años seguidos aumentando el dividendo, 103 años consecutivos pagando dividendo a sus accionistas, con un crecimiento promedio anual los últimos años en el dividendo del 5%. Actualmente la empresa paga un dividendo de $2.40
4 centavos por acción, que resulta en una rentabilidad por dividendo en torno al 2,5% anual. En cuanto a lo que es la evaluación, planteando una estimación de precio objetivo mediante múltiplo PER, estimamos entonces un crecimiento anual y compuesto en ingresos para los próximos años del 5% en torno a las proyecciones de la compañía, un margen neto promedio del 27% en línea con lo que fue el último año, un ritmo de recompra de acciones del 0,2% en línea también al promedio de los últimos años y una valoración PER de 24 que también está en línea al promedio al cual ha cotizado la empresa los últimos años. Bajo estos supuestos nos estaría dando un precio objetivo a 5 años en torno a $92 por acción, lo que supone un potencial de suba desde el precio actual del 16%. Acá no va 88, acá va 92, me olvidé de cambiar esta información. Que en caso de alcanzarlo efectivamente en 5 años, daría un retorno anual y compuesto del 4%, sin contar rentabilidad por dividendo, que hoy está en torno al 2,5%. Desde mi mirada, no luce atractivo el precio actual para invertir en esta compañía. Complementamos también con la mirada técnica. Acá estamos viendo en pantalla el gráfico histórico de Coca-Cola en visión mensual desde el año 1962 y vemos que es históricamente alcista. Tuvo grandes periodos bajistas allá desde el año 72 hasta el año 82, después también desde el año 98 hasta el año 2009, actualmente en una clara tendencia alcista que podríamos encuadrar en un canal de suba. Fíjense que viene en un canal alcista desde 2005 aproximadamente y ha reconocido en varias ocasiones el piso y el techo de la figura. También con el promedio móvil de 200 semanas sirviendo muy bien de soporte. Fijémonos que actualmente estamos ya muy cerquita de volver a la zona del techo del canal, con lo cual desde la mirada técnica también nos daría una posible zona de resistencia. Desde el precio actual hasta el techo del canal tiene un potencial de suba aproximado del 4%. Mirando ahora el gráfico en visión semanal, focalizando un poco en el movimiento más de los últimos años, vemos también un periodo alcista desde octubre del año 2023, delimitado por esta línea tendencial alcista que viene sirviendo de soporte ahí en octubre 2023, también en diciembre 2024, en septiembre del año pasado y recientemente en enero de este año, funcionando siempre como soporte. También tenemos un nivel importante en la zona de los $73, que había sido una resistencia muy relevante para este activo y en caso de tener una corrección seguramente va a ser el soporte a ir monitoreando. Si miramos indicadores, RSI entrando en nivel ya de sobrecompra también. Si observamos ratios de evaluación, ratio de precios sobre ventas cercano a niveles de máximos, donde llegó a cotizar en otras ocasiones que el precio hizo techo. Si miramos el ratio PER, le queda todavía un poquito de recorrido para ir a la zona de 28-29, que es cercana a los máximos que llegó a cotizar, con lo cual desde esta visión, tal vez de corto plazo le queda todavía un poquito de recorrido al alza, pero lejos está de niveles atractivos como un PER de 22 para Coca-Cola. Y si observamos lo que es la rentabilidad por dividendo, fijémonos que está cerca de mínimos, ¿no? El 2,5% en rentabilidad por dividendo es cerca de los mínimos que llegó a cotizar, por ejemplo, en agosto del 24 y en mayo del 2022. Si nos vamos al gráfico, agosto del 24 fue acá, donde hizo techo, y mayo del 2022 fue acá, donde hizo techo también. Con lo cual todo nos indica que de corto plazo podría llegar a tener un poquito más de suba, pero el movimiento ya está desarrollado. El mejor punto de entrada hubiera sido toda esta zona, momento que ya pasó y actualmente no es momento atractivo para comprar este activo. Excelente, Nico, muchas gracias. Amigos salvajes, les pido que pongan un me gusta a este video si les gustó y que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron. Hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy. Gracias, Tincho, excelente como siempre, y gracias, salvajes, por estar ahí. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de Mercado Salvaje. Buena vida, buenas inversiones. Chao.